Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Soria en Serio. Como venimos anunciando toda esta semana, hoy celebramos el primer debate que en esta casa en Soria en Serio, como decimos, y lo hacemos con los representantes mayoritarios en Madrid, en este caso por el lado izquierdo, Luis Rey, senador. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo. Buenas noches, muchas gracias, un placer acompañaros esta semana también. Y por la bancada derecha, muy buenas noches, Tomás Cabezón, diputado nacional. Muy buenas noches y encantado de acompañaros esta noche. Bueno, pues como decíamos, ya hace un par de semanas recibíamos en esta misma casa en Soria en Serio al senador Luis Rey. Con él debatimos algunos puntos de los presupuestos generales del Estado para el año 2022, pero anunciábamos que debatiríamos esos presupuestos, esos puntos junto con el Partido Popular, y por eso estamos aquí esta noche. Lo vamos a hacer en 3 bloques diferentes. Vamos a dedicar 15 minutos para cada bloque. Tanto Luis como Tomás van a contar con 3 minutos para exponer su argumentación, y después otros 10 minutos para debatir un poco. ¿Se os parece? Perfecto. Bueno, pues comenzamos con el primer bloque, ese bloque de infraestructura. Recordemos que el Partido Popular presentó 64 millones de euros, 31 enmiendas para esos presupuestos generales para el año 2022. El Partido Socialista no los ha apoyado ninguno, no ha aprobado ninguna de esas enmiendas. Comenzamos con los tramos de autovía A11, A15 y también, si nos da tiempo en este primer bloque, Soria-Castejón. Tomás, si quiere comenzamos contigo. Muy bien, bueno, pues lo primero, trasladar los presupuestos, ¿no?, que el Gobierno socialista aprobó para cada uno de estos tramos, y en el que nosotros denunciábamos sobre todo que en la A15 había un déficit importante a la hora de tener cantidades suficientes para poder desbloquear esta infraestructura que desde nuestro punto de vista lleva ya demasiado tiempo en la actualización de proyectos, ¿no? Por lo tanto, ahí hicimos unas enmiendas para intentar impulsar estos tramos, estos 4 tramos de la A15, que además hicimos un esfuerzo de consensuar enmiendas con Unión del Pueblo Navarro, y que quiero recordar que ya en ejercicios pasados, en los últimos presupuestos que aprobó el Partido Popular en 2018, conseguimos 10 millones de euros para cada uno de los tramos con Unión del Pueblo Navarro en una enmienda para intentar desbloquearlo, ¿no? Estas enmiendas del presupuesto 2018 no se han ejecutado ni en el ejercicio 2018, ni en el ejercicio 2019, ni en el ejercicio 2020, que fueron los presupuestos que estuvieron prorrogados, y a partir de ahí, en el presupuesto anterior y en este, pues vienen con cantidades muy pequeñas. Es verdad que en este ejercicio el tramo de Villar del Campo introduce como novedad 2 millones de euros para ese tramo, pero considerábamos que era insuficiente para poder dar ese impulso necesario. La triste realidad es que de esos 64 millones de euros, ni tan siquiera una enmienda ha sido votada a favor. Y luego comentaré algunas de las que ni tan siquiera se han podido debatir o votar porque han sido directamente vetadas, ¿no? En cuanto a la 11, yo creo que el ritmo de la obra, que está, bueno, pues quitado el tramo de las variantes variante Langa de Duero, variante Aranda de Duero, está prácticamente los tramos sorianos impulsados, y ahí es donde pedíamos ese mayor compromiso con esa dotación económica importante. Y nos quedarían los 2 tramos, los que une la 11 con la A15, que también viene con una dotación económica de 100.000 euros en los presupuestos generales del Estado, y consideramos que es el segundo año que va con 100.000 euros, además no va con proyección presupuestaria, y entendíamos que había que impulsarlo, ¿no? Y esto es un poco en cuanto a las infraestructuras terrestres, A11 y A15, lo que demandábamos. Y en cuanto a la Soria-Castejón, pues hay un estudio de viabilidad en los presupuestos generales del Estado, en el que creo que este ejercicio venían 150.000 euros, si no recuerdo mal, en el ejercicio anterior venían 50.000, el proyecto en su totalidad cuesta 250.000, y lo que pedíamos era pues que se relance esa plataforma de nuestro alcalde tan reivindicativo cuando gobierna el Partido Popular, y que luego se le olvida cuando gobierna el Partido Socialista, y que liciten de una vez ese proyecto de estudio de viabilidad de 250.000 euros, que es lo que estima el Ministerio que cuesta, y se pueda hacer ese estudio de viabilidad que nos pueda unir la Soria-Torralba con otros territorios como puede ser Navarra. Turno del señor Rey, cuando quiera. Bueno, pues oye, muchas gracias. Bueno, lo primero decir, ¿no?, con respecto a los tramos de autovía, decirle en este caso al señor Cabezón y al Partido Popular que son muy buenos haciendo infraestructuras cuando están en la oposición, pero no son tan buenos cuando tienen gobierno, ¿no? Y el ejemplo es lo que hablamos de la 15, ¿no? Es decir, se ha referido el señor Cabezón a los años
a partir del 2018, ¿no? Que es cuando empieza a gobernar el Partido Socialista, ¿no? Cabría preguntarse aquí por qué estas enmiendas que se presentan con Unión del Pueblo Navarro, o todas estas alternativas que se ponen encima de la mesa, no se pusieron en los 7 años anteriores durante los gobiernos del Partido Popular, ¿no? Porque la 15 no tuvo ni tan siquiera la posibilidad, con estos 2 millones de euros que tiene ahora, de arrancar, ¿no? en la 15, ¿no? 7 años antes bien se pudo hacer, es decir, en la parte de tramitación, que es verdad que queda bloqueada con la crisis, se pudo retomar ya en el periodo de gobierno del Partido Popular y no se hizo, ¿no? Por eso digo que son mejores gobernando y ejecutando infraestructuras cuando están en la oposición, que entonces son mucho más exigentes que cuando están en gobierno, ¿no? Yo, por lanzar un mensaje positivo, ¿no? y siempre con partidas insuficientes, ¿no? La 15, nuestra vocación y pelea durante estos últimos meses, durante prácticamente estos de periodo de gobierno, ha sido a que arrancara la 15, ¿no? Que tuviera una partida con una proyección, como decía antes, ¿no? Con una proyección suficiente para que pudiera licitarse esa infraestructura y empezar, ¿no? Lo difícil, y esto lo sabemos, es empezar, ¿no? Arrancar las infraestructuras, y creo que esto, aunque la partida sea pequeña, teniendo en cuenta la dificultad de tramitación y los trámites que todavía administrativos que tienen que pasar por delante, la partida es suficiente para poder licitar, que es nuestro objetivo antes de que acabe el año que viene, poder licitar esa infraestructura. Meter 10 millones de euros era absurdo, pues no se iban a poder ejecutar. En cuanto a la 11, yo siempre hago una reflexión con la 11, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los años de gobierno del Partido Socialista, ¿no? Cuando uno va a Valladolid, a Zamora, a Burgos o pasa por Burgos, observaremos que la mayor parte, es verdad que muy despacio, ¿no? Mucho más despacio de lo que nos gustaría a los socialistas, ¿no? Pero que la mayor parte de los tramos de autovía que hay ejecutados se corresponden con la provincia de Soria, ¿no? Y eso es fruto del trabajo que hemos realizado durante el tiempo que hemos gobernado para impulsar estas infraestructuras. Y dije, ¿no?, en la rueda de prensa cuando presenté con Javier Antón, con el diputado nacional, los presupuestos, que teníamos una laguna, ¿no?, que era la Langaranda, ¿no?, que sabíamos que el proyecto estaba casi terminado a través de la empresa pública, INECO, porque habíamos hablado con el presidente de INECO, que es un antiguo compañero también de León, ¿no?, y sabíamos que había que hacer un esfuerzo ahí. Nos pusimos de la mano con los compañeros de Burgos, en este caso con Esther Peña, para impulsar esa infraestructura. Lo anuncia la ministra, anuncia que también la intención es poder licitar ese tramo que llevaba paralizado después de un concurso de acreedores, de un largo concurso de acreedores, mucho tiempo, y creemos que va a ser posible también que se retome esa parte del tramo. Vaya concluyendo, señor Rey, cuando pueda. Correcto, Soria-Castejón, ¿no? Me encanta, ¿no?, que al Partido Popular le guste la idea de la Soria-Castejón, ¿no? Vuelvo a lo de antes, ¿no? La pena es que en los 7 años anteriores no se les hubiera ocurrido a ellos o ponerlo en marcha o tan siquiera poner encima de la mesa la idea, ¿no? Lo criticabas un poco, Tomás, como con crítica al alcalde, ¿no? El alcalde es el que pone encima de la mesa esta infraestructura, ¿no?, que ningún partido había planteado hasta ese momento. De él parte la iniciativa, que es una iniciativa muy complicada, pero que se nos antoja que imprescindible para vertebrar el ferrocarril y las inversiones de ferrocarril que se han incorporado a este presupuesto. Va y de las a que no tener hemos tiempo hablado. ahora de rebatirlo. Correcto. Turno de Tomás Cabezón, cuando quiera puede contestarle. Hombre, me llama la atención, señor Rey, que saque pecho de usted de licitar y de desbloquear las infraestructuras para la provincia. Yo creo que hay una fecha clave que ha supuesto un antes y un después en las autovías de Soria, y fue en el año 2010. Creo que recordar que fue en el mes de mayo del 2010 cuando el ministro Blanco suspendió todos los contratos de todas las infraestructuras que estaban licitadas. Es decir, mandó las máquinas a casa de la A15 que unía Soria con Medinaceli, esas rotondas famosas que todos recordamos, que dejó empantanadas el gobierno socialista. Recordamos cómo la 11 también desbloqueada mandaron las máquinas a casa, incluso en la primera parte del tren que une Soria con Madrid también se suspendieron los contratos. Por lo tanto, por lo menos sonroja que el Partido Socialista diga que han sido los que han desbloqueado esas infraestructuras. Es más, lo que más costó en los años cuando gobernó el Partido Popular en el año 2011 fue levantar la suspensión de esos contratos y retomar esas obras que habían suspendido. Las infraestructuras que no se habían suspendido en el resto de España siguieron avanzando. Nosotros tuvimos que hacer el esfuerzo de levantar la suspensión de los contratos, de presupuestar, y ahí están los resultados. Cuando usted habla de la 11, en el año 2008, 2009, 2019 y 2020, gracias al presupuesto de Mariano Rajoy prorrogado, se han podido abrir los tramos sorianos de la 11.
y habla de la A11 en el tramo variante Langa, Langa de Duero, variante Aranda de Duero. Hombre, con 100.000 euros, señor Rey, créame que es muy difícil que se pueda ejecutar nada o se pueda iniciar la licitación de esa inversión. Nosotros habíamos propuesto una enmienda, en este caso, en ese tramo por 5 millones de euros para intentar que tuvieran una cantidad suficiente para poder comenzar las obras. Con 100.000 euros y sin proyección presupuestaria, harto difícil de que puedan licitar y comenzar las obras en este ejercicio. No sabemos cómo lo va a hacer, es algo que también deberán explicar, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que aquí responsabilidad tenemos todos en la lentitud de las infraestructuras, pero también hay quien suspendió las obras y quien levantamos esa suspensión de las obras y pusimos el dinero encima de la mesa para desbloquear estas infraestructuras. Bueno, es cierto, ¿no? Es cierto que se suspendieron las obras en el 2010. Hay que recordar que a partir del 2008 este país y el mundo, ¿no? En términos generales, padeció seguramente la mayor crisis económica. Hemos tenido la mala suerte también, ¿no?, de padecer ahora la mayor crisis sanitaria, ¿no?, que todos recordamos en los últimos tiempos, pero entonces fue la mayor crisis económica, ¿no? Y se suspendieron los contratos, no se rescindieron los contratos, que habría dificultado mucho más. Y este debate estuvo encima de la mesa, ¿no?, el de la rescisión de los contratos, porque no había capacidad económica para poner en marcha no las infraestructuras de Soria, sino las infraestructuras de todo el país como consecuencia de la crisis. La prima de riesgo, había que hacer frente a la financiación de este país y fundamentalmente a lo básico, ¿no?, a la salud, a la educación, es decir, a los servicios básicos de este país, y pasaron a un segundo plano las infraestructuras, ¿no? Pero digo suspender, que no es rescindir, ¿no? Porque, y no quiero que esto sea un pim pam pum, ¿no? Pero cuando nosotros volvemos a recuperar en el 2018 el gobierno, nos encontramos con que se habían rescindido contratos, ¿no? El contrato del ferrocarril, que a todos nos costó, a todos los españoles, también a los sorianos, casi 1 millón de euros en indemnizaciones por rescindir un contrato que ahora hemos vuelto a poner en marcha y que está en los presupuestos con 50 millones de euros este año, ¿no? Y hemos recuperado, ¿no? Porque entonces se rescindió. Se rescindió el contrato del Banco de España, de las obras del Banco de España, también nos costó a todos casi 1 millón de euros, cuando gobernaba el Partido Popular, ¿no? La diferencia es que aquí se suspendieron, no se rescindieron, con lo cual se pueden retomar los contratos, que creo que es sinceramente mucho más fácil, ¿no? Claro, ¿qué pasó después, ¿no? Después ya perdemos el gobierno, el Partido Socialista pierde en el 2011 el gobierno, con crisis económica entonces todavía, ¿no?, pero con muchos años por delante para el Partido Popular hasta el 17, ¿no? Y me sorprende que al final y se invoque aquí en esta mesa los presupuestos prorrogados del año 17 de Mariano Rajoy, ¿no? O del 18, perdón, de Mariano Rajoy, ¿no?, de su último año, después de la moción de censura, de medio año de gestión, ¿no? Porque no se hizo antes, ¿no? Cuando ya se anunciaba en el 2014, se empezó a anunciar la salida de la crisis, que ya habíamos recuperado la situación en el 2015, es decir, 14, 15, 16, 17, 4 años enteros para recuperar esas partidas económicas de esos contratos suspendidos. Y al final, me gusta esa referencia, ¿no?, al presupuesto prorrogado de Rajoy, ¿no?, porque es el Partido Socialista otra vez, aunque sea con un presupuesto prorrogado, el que vuelve a impulsar unas infraestructuras en la ONCE que estaban paralizadas, ¿no? Y el que mejora con un presupuesto con 150 millones, con más de 150 millones este año, ¿no?, cifra a la que no ha llegado nunca el Partido Popular en presupuestos, ¿no? En presupuestos cuando ha gobernado. Sí, no es cierto. Lo primero, porque usted sabe que los tramos, cuando ustedes llegan al gobierno e inauguran los primeros tramos, sabe perfectamente que es porque había inversión suficiente para poder avanzar las obras y por eso las pudieron inaugurar en los presupuestos prorrogados. Los presupuestos prorrogados ustedes no los modificaron ni una sola coma. Fue gracias a que tenían esos presupuestos aprobados en 2018 con cantidades suficientes para poder seguir con esas infraestructuras. Pero más allá de este debate, contésteme, si no le importa, ¿cómo con 100.000 euros van a poder licitar la variante Langa, variante Aranda? ¿Qué van a hacer con el resto de tramos de la A15? Con 100.000 euros que tienen en los presupuestos generales del Estado y sin proyección económica para los ejercicios siguientes. ¿Y qué van a hacer con los 2 tramos que unen la Mayona, los Rábanos, Fuensauco, que son en lo que une la A11 con la A15, ¿no? En esas 4 ejes, en esos 4 tramos,
hay 100.000 euros en los presupuestos generales del Estado sin proyección presupuestaria y en algunas nos están avanzando, según respuestas parlamentarias, de que es inminente la adecuación de los proyectos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo van a desbloquear estos tramos? ¿Cuándo van a empezar las obras? Porque esto también los sorianos lo queremos saber, ¿no? Con 100.000 euros, harto difícil que puedan comenzar esos tramos en este ejercicio. Hemos entrado en los últimos 5 minutos para que lo tengan en cuenta, Luis. Vale, perfecto. Bueno, contesto con facilidad, ¿no? Las partidas, y aquí no vamos a engañar a nadie, evidentemente, ¿no? Ya he dicho antes que las infraestructuras van a un ritmo lento. Es verdad que tienen un impulso con el PAES, con Zapatero, con el plan de actuación específico para Soria. Tienen una caída cuando viene la crisis, a partir del año 2008. Esa caída se prolonga durante toda la legislatura del Partido Popular, que se ha dedicado, por lo que vemos, a tramitaciones administrativas y en algunos casos ni eso, porque ha habido que levantar la DIA, ¿no? Que se habían caducado en algunas de las infraestructuras con posterioridad, ¿no? Con ese dinero seguir avanzando la tramitación administrativa y esperamos, y lo he dicho alto y claro, que en la A15 podamos licitar un tramo de la A15 para el ejercicio siguiente. No va a haber licitación en los tramos de la variante de Soria y no va a haber licitación en el siguiente tramo. Tenemos compromisos, tenemos conversaciones también con el Gobierno navarro y con compañeros de Navarra que nos están echando una mano en el impulso de una infraestructura que prácticamente solo apoyamos Soria y Navarra, ¿no? En ese sentido nos están echando una mano y tenemos ese compromiso, ¿no? Que el año que viene se pueda poner partida suficiente para lanzar el siguiente tramo, ¿no? Que es el tramo más cercano a Ágreda. Que podamos lanzar esos dos tramos, ¿no? Y ese es el paso primero, ¿no? Incluso desde el punto de vista de los navarros, para ellos también es importante que avance por el tramo de Soria, por cuanto la ejecución en Navarra, al tener un régimen fiscal diferente, corresponde la licitación al Gobierno navarro, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a trabajar ahí. En el resto, evidentemente, para salvar tramitaciones administrativas, algunas de ellas que se han ido dejando caer a lo largo de estos últimos años, y salvar esa tramitación administrativa, ¿no? Importante que lancemos la 15, ¿no? Cuando empezamos a lanzar la autovía con Madrid, ¿no? Algunos decían que las partidas eran insuficientes. Bueno, es verdad, despacio, pero la 15, la conexión con Madrid, la tenemos, la disfrutamos, especialmente a los que nos toca viajar mucho a Madrid ahora, ¿no? Pero con todo el desarrollo económico que puede desarrollar, ¿no? Y fue una apuesta clara por la 15. Después de acabar con la 15, la apuesta fue la 11, y creo que a Soria ya le quedan pocos tramos. Ahora vamos a ver si lanzamos la 15 a la conexión con Navarra, que creo que es el siguiente objetivo en cuanto a infraestructuras, además del ferrocarril. Último minuto para acabar con este primer bloque. No sé si tenéis algo que decir o lo podemos dejar al final. Yo muy brevemente decir al señor Rey, ¿no? Que la verdad que llama la atención intentar apropiarse, ¿no? del trabajo que también han desarrollado otras personas, ¿no? Y en este caso el primer tramo de la A15, de la que une Soria con Madrid, la licitó un gobierno del Partido Popular, por lo tanto no puede decir que ustedes han impulsado todos los tramos. Y en la A11 tengo respuestas parlamentarias que podríamos sacar aquí de durante qué gobiernos se ha invertido más en esos tramos de la A11. Por lo tanto, lo que tenemos que lamentar es que se haya tardado tanto por parte de todos los gobiernos en sacar adelante esas infraestructuras. Pero lo que está claro es que el Partido Socialista normalmente presupuesta mucho y ejecuta poco. Y eso es los gráficos que a usted tanto le gusta sacar, esa de barras, que yo estoy trabajando para elaborárselo con la ejecución de cada uno de esos tramos, porque entonces nuevamente tendrá que dar explicaciones, ¿no? Y no le valdrá ese argumento de que ustedes presupuestan poco, porque normalmente igual presupuestamos menos pero ejecutamos más, y eso hará que equilibren mucho más los presupuestos tanto de un gobierno como de otro en la provincia de Soria. Finalizamos con usted. Bueno, si nos remitimos a la 15, no sé si se refiere al periodo de Aznar, pero vamos, no, desde luego la 15 no se licita en el periodo de Aznar, con toda seguridad. Mírese la hemeroteca, mírese las licitaciones, señor Cabezón, no se licita la 15 en el periodo de Aznar. Ustedes solo apostaron en aquel periodo por el túnel de Piqueras y aún así hubo que ejecutarlo mucho tiempo después, ¿no? Lamentablemente para esta provincia, ¿no? Que perdió oportunidades también de fondos europeos en aquellos momentos, ¿no? Con las licitaciones de la 15, ¿no? Y más allá de ello, bueno, yo creo que el debate de infraestructuras es un viejo debate que afecta a todo este país, también lo estamos viendo, ¿no? De ejecución de infraestructuras de reivindicaciones en otros territorios de España, ¿no?
Y creo que las bases están bien puestas para que se pueda desarrollar, se puedan terminar de desarrollar las infraestructuras que tanto necesita esta provincia, ¿no? Yo puedo comprometer el esfuerzo del Partido Socialista en estos últimos años, de todo nuestro equipo, ¿no? para trabajar desde los gobiernos, desde los gobiernos navarros al Gobierno de España, ¿no? para desbloquear y seguir avanzando en las infraestructuras. Evidentemente no hay una varita mágica para ejecutar con la celeridad que a todos nos gustaría, ¿no? Después de tantos años de retraso, ¿no? Pero sí es cierto, y está puesto encima de la mesa, que el Partido Socialista, cuando ha gobernado, a esta provincia le ha ido mejor. Y si el señor Cabezón, y termino, se tiene que ir a la ejecución de los presupuestos, que otro día debatiremos de la ejecución, porque el otro día en su pregunta solo evaluaba la mitad del año, ¿no? Ya lo evaluaremos cuando acabe el ejercicio. Se tiene que ir a ello, evidentemente, porque la comparativa presupuestaria le perjudica claramente al Partido Popular, ¿no? En épocas de Zapatero, en épocas de Aznar, en épocas de Rajoy y ahora en épocas de Pedro Sánchez, en las gráficas a las que hacía referencia el Partido Socialista está muy por encima. De los 100 millones, muchos años, ¿no? Al Partido Popular cuesta, creo que, encontrar un único año en el que sobrepasa por los pelos los 100 millones de presupuesto. Y créame, yo he sido concejal de Hacienda, lo que no está en presupuesto, seguro que no se ejecuta nunca, ¿no? Y en este sentido, si no hay presupuestos, si no hay buenos presupuestos para la provincia, no habrá ejecuciones seguro de ninguna de las infraestructuras, y eso es lo que hace el Partido Socialista con los presupuestos del año que viene. Damos por finalizado ese primer bloque de infraestructura. Pasamos ahora a hablar de un tema que sacó a la calle prácticamente toda la ciudadanía soriana, reivindicando esas ayudas de funcionamiento, esa fiscalidad diferenciada que se le ha otorgado a Teruel, Cuenca y Soria. Si te parece, volvemos a empezar con Tomás Cabezón, cuando quiera. Bueno, pues lo primero sorprende, ¿no? También que los que menos han hecho por poner encima de la mesa la fiscalidad diferenciada intenten ahora aprovecharse de este tema, ¿no? Y me refiero directamente a la plataforma, no sé si Ciudadana Ya o Partido Político Soria Ya. Y la verdad es que durante muchos años, y en esto ha sido un trabajo de los dos grandes partidos en Europa en una primera parte, y también hay que reconocerlo, y no me duele en prendas en decirlo, del trabajo de Mercedes Molina, el impulso del alcalde de la ciudad de Soria, de muchos parlamentarios nacionales que también hemos estado trabajando en Bruselas, de los eurodiputados Irache y Ramón Luis Valcárcel, pues ha ido trabajando en una dirección, también de la Federación de Empresarios, se ha ido trabajando en una dirección para conseguir este objetivo, ¿no? Y esto ahora es verdad que desde mayo de este ejercicio, la Comisión Europea, por cierto, presidida por una presidenta, Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, hemos conseguido que estas tres provincias puedan tener esta fiscalidad diferenciada, ¿no? Estas ayudas al funcionamiento para las empresas, y ahora es el Gobierno el que tiene que articular cómo se van a poner en marcha esas ayudas, a quién van a ir dirigidas esas ayudas y, bueno, desde cuándo, ¿no?, se van a poner en funcionamiento. Nos ha aparecido en los presupuestos una disposición adicional 115, muy genérica, si me permite el señor Rey, prácticamente una declaración de intenciones, comparada, y ahí reto a cualquiera que tenga interés que lea las 114 disposiciones adicionales anteriores, en las que se concreta mucho más que en esta disposición adicional 115 en qué o cómo se van a poner en marcha estas ayudas. Y por eso el Partido Popular presentó una enmienda a los presupuestos generales del Estado, no fue el único, Teruel Existe también presentó una en la misma dirección, y han sido vetadas en la Comisión de Presupuestos, que no se pueden ni debatir estas enmiendas en las que pedíamos concreción de cuándo se iban a poner en marcha, a quiénes se iban a poder acoger, en definitiva concretar esa disposición adicional 115. Nos la han vetado, el Gobierno ha vetado nuestra disposición adicional 115, esta disposición adicional 115 a nosotros nos la veta por un incremento de gastos, a Teruel Existe por una disminución de ingresos, cuando es la misma, ni tan siquiera el Gobierno ha tenido la delicadeza de utilizar el mismo criterio a la hora de vetar el mismo fin, que es lo que perseguíamos. Y ahora, bueno, pues el Partido Socialista tendrá que decirnos cuándo se van a poner en marcha estas ayudas y, sobre todo, esas dudas, ¿no?, que nos han generado algunas declaraciones, si se van a poder acoger todas las empresas, solo las nuevas empresas que se constituyan, y desde cuándo, ¿no? Y eso es la pregunta que está en el aire y que esperemos que hoy Luis Rey nos alumbre y nos sepa decir, pues, en qué punto están, ¿no? Nosotros en mayo del 2021, cuando se aprueba por la Comisión Europea, ya instamos al Gobierno a que se pusiera en funcionamiento para que no le pillara el toro cuando llegara el nuevo ejercicio presupuestario.
Y también hemos venido haciendo diferentes iniciativas, preguntas parlamentarias a lo largo del ejercicio, preguntando por este asunto, y también la moción que, bueno, se estrenó Luis Rey debatiendo en el Senado a instancias del Partido Popular, en la que pedíamos, pues eso, que se pusieran cuanto antes estas ayudas, que se cuantificaran, que nos dijeran a quién y para quién, ¿no? Y en esto es en el punto en el que estamos, y yo creo que es unánime, ¿no?, por parte del empresariado soriano, que cuanto antes se pongan en marcha, porque después de todo el camino recorrido no podemos esperar más en que se pongan en marcha estas ayudas. Pues señor Rey, cuando quiera, abrimos segundo turno. Bueno, va a ser la frase más repetida en mis intervenciones en el debate, ya lo siento, señor Cabezón, ¿no?, en este sentido, ¿no?, que son ustedes también más eficaces, en este caso aprobando ayudas de finalidad y haciendo mociones cuando están en la oposición que cuando están en el gobierno, ¿no? Todo el periodo, prácticamente todo el periodo anterior de gestión de fondos europeos correspondió al Partido Popular, el periodo de gobierno del Partido Popular en Europa, además con mayorías en parlamentos, en el Parlamento y en los gobiernos europeos, con mayorías importantes del sector conservador, ¿no?, en Europa, y esto no salió adelante. Y es verdad que es el fruto de que esto salga adelante y que salga ahora, ¿no?, más allá de ese paréntesis que parece existir en los últimos 7 años de gobierno del Partido Popular, en las intervenciones del señor Cabezón, ¿no?, que parece que siempre se remite a las preguntas que se han hecho ya cuando gobernábamos nosotros, pero no a lo que se hizo mucho antes, ¿no? Bueno, en este sentido, y es verdad, cogiendo el hilo de esas declaraciones, tanto Carlos, Mercedes Molina, parlamentarios de Ciudadanos, parlamentarios del Partido Popular, ¿no?, han batallado mucho por conseguir una consideración para estos fondos, para las ayudas regionales, para los fondos FEDER, para el reparto de fondos FEDER, que haya asignaciones específicas en el reparto de fondos FEDER, porque los fondos de cohesión no habían funcionado como debían. Al final habían llegado a las comunidades autónomas, a los gobiernos estatales y a las comunidades autónomas, y en esos repartos no se había tenido en cuenta precisamente la cohesión territorial, sino lamentablemente siempre el criterio de siempre, ¿no?, a más población, más votos y más fondos europeos en ese reparto, ¿no? Bueno, esto produce un cambio, es verdad que este cambio se produce en este periodo, en este nuevo periodo de fondos, se produce ya con un gobierno socialista en el gobierno, se produce con el empuje también de la sociedad soriana, ¿por qué no decirlo aquí? Y se produce algo que es la primera vez que aparece en unos presupuestos generales del Estado, ¿no?, que es una disposición adicional que reconoce la situación de los territorios, de las poblaciones, de los NUC 3, de las provincias, que por primera vez se reconocen como territorios objeto de ayudas europeas, ¿no?, de este tipo de ayudas europeas, en este caso ligadas a la despoblación. Esto aparece por primera vez por el Consejo Europeo, en las directrices europeas, y aparece por primera vez en unos presupuestos, ¿no? Y luego sorprende a partir de ahí, es verdad, en ese camino en el que yo creo que todos estábamos de acuerdo, que había que mejorar la fiscalidad y las ayudas, ¿no?, que recibían territorios despoblados. Luego aparece ahora digamos un acuerdo, ¿no?, tácito entre el Partido Popular, la patronal de esta provincia y Teruel y Soria ya, perdón, que prácticamente coinciden en sus declaraciones en los medios de comunicación en todo esto, ¿no? Bueno, pues a los tres, ¿no?, y especialmente a Tomás, que está aquí, ¿no? Este es el primer gobierno que lo incluye en los presupuestos, y creo que eso nos tiene que dar un mínimo de credibilidad en todo esto, ¿no?, de credibilidad de que lo vamos a sacar adelante. Si no, no habría estado en los presupuestos, si no hubiera estado esa disposición adicional, que es verdad que entra al final, después de muchas gestiones, especialmente del diputado, en este caso de Javier Antón, para tratar de que conversaciones con reto demográfico, con transición, para tratar de que se incluya una partida en los presupuestos que reconozca esta situación, aparece esta disposición adicional que yo creo que viene a ratificar que esto no tiene marcha atrás, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que tener la credibilidad necesaria, ¿no? Luego hablamos, si queréis, del porqué de las ayudas a empresas o no empresas, que lo único que hemos dicho es que esto es mucho más complejo de lo que algunos están diciendo, ¿no? Que hay sectores empresariales que en principio parece que estarían fuera, ¿no?, y se está diciendo que a todas las empresas y a todas el 20%, y nosotros hemos cuestionado que pueda ser a todas las empresas, porque hay sectores que parece, incluso leyendo las propias directrices, que estarían fuera de todo ello, y esto parece que se ha obviado en todo este debate, y en segundo término, que no parece que incentive a hacerlo de una manera lineal, ¿no? Y yo solo pongo un ejemplo y acabo, ¿no? Ondara, ahora, la empresa va a despedir a 150 trabajadores, se va a quedar con 50. A esos 50 les bonificamos igual que a quien está creando 150 este año, ¿no?, este ejercicio. Una empresa, la finalidad de la ayuda es para generar empleo y población. Le vamos a dar lo mismo a una empresa que va a echar
presuntamente a 150 trabajadores que una empresa que está generando empleo. Yo creo que no sería justo. Vamos a tener tiempo de hablar de eso porque abrimos ahora turno de réplica cuando quiera. Bueno, la verdad es que lo dice así tan seguro de sí mismo que casi hasta me lo creo yo, pero claro, es la primera vez que lo pueden introducir en los presupuestos porque desde mayo que lo autoriza la Comisión Europea no han tenido ningún gobierno margen de introducirlo anteriormente. Por lo tanto, credibilidad, no sé yo si es la palabra que debe emplear a la hora de introducirlo, señor Rey. Yo creo que es de justicia que se introduzcan los presupuestos, pero usted sabe perfectamente, y además aquí me sorprende, ¿no?, las declaraciones que hace el Partido Socialista y Teruel Existe, ¿no?, porque no sé cuál de los dos lo ha conseguido. Usted dice que Javi Antón, los de Teruel Existe y Soria ya dicen que Teruel Existe, esta disposición adicional para este compadreo de apoyos presupuestarios en los que se traen, pero la realidad es que tantos unos como otros lo que han conseguido es una declaración de intenciones. Y por lo menos así lo dice ahora Teruel Existe, ¿no?, cuando ha presentado esta enmienda a los presupuestos generales del Estado. Usted dice que el Partido Popular se olvida de los 7 años. No, no nos olvidamos. Durante esos 7 años hemos trabajado de la mano de eurodiputados suyos para cambiar esta normativa, que usted sabe, como yo, que era harto difícil y pocos creíamos que fuéramos a ser capaces de conseguir este objetivo de tener esta fiscalidad diferenciada para las 3 provincias. Por lo tanto, durante esos años hemos conseguido marcar que los fondos europeos, los fondos FEDER vengan con un porcentaje para los territorios, concretamente. Hemos conseguido la fiscalidad diferenciada para las 3 provincias por la baja densidad de población y, por lo tanto, durante esos años lo hemos conseguido. En el 2021, en mayo, hemos conseguido que la Comisión Europea, abro paréntesis, una presidenta del Partido Popular Europeo, apruebe estas ayudas para estas 3 provincias. Y el Gobierno nos tiene que decir cuándo las va a poner en marcha. Ha tenido desde el mes de mayo 7 meses prácticamente para desarrollar esos mapas en caso de que el Gobierno considere que hay que hacerlos. Para desarrollar a qué empresas sí y a qué empresas no se van a poder acoger a estas ayudas. Ha tenido 7 meses para desarrollar lo que los sorianos estábamos esperando y se lo hemos ido trasladando en preguntas parlamentarias, se lo hemos trasladado en mociones, se lo hemos trasladado en iniciativas para que no les pillara el toro. Pues bien, han llegado los presupuestos y nos hemos quedado con una declaración de intenciones. Y, señor Rey, le reto a que lea simplemente la disposición adicional 114 para que no haya que hacer mucho esfuerzo, que es la del bono cultural joven. Esta que fue también de última hora, pero es que aquí dice claramente desde cuándo los jóvenes se van a poder acoger al bono joven, quiénes son los destinatarios, en qué se lo van a poder gastar y cómo se lo van a poder gastar. Concretan y autorizan para poder hacer las disposiciones suficientes de adicionales para concretarlo y poner la financiación suficiente, ¿no? Y en la disposición adicional 115, la de abajo, nada. No hay más que una declaración de intenciones. Yo sé que esto cuesta ponerlo en marcha en un gobierno y yo en eso también me solidarizo con usted, pero sí que creo, señor Rey, que hay que concretar mucho más, que los empresarios quieren que se concrete mucho más y que por lo menos nos tienen que dar un horizonte de cuándo creen que a lo largo de este ejercicio se va a poder poner en marcha estas ayudas. Y esto es lo que nos preguntamos, no el Partido Popular, no la patronal o la plataforma Ciudadana Soria Ya, se lo preguntan todos los empresarios de la provincia de Soria. Cuando quiera. Bueno, me gusta que ponga en valor las medidas sociales del Gobierno, ¿no?, que de esto se habla muy poco en presupuestos generalmente, en territorios como Soria, ¿no?, donde siempre hablamos de infraestructuras, ¿no?, pero el presupuesto que esperemos que se apruebe definitivamente. Si me permite un matiz, no pongo en valor la disposición 115, pongo en la 114 del bono cultural, pongo la concreción de la ayuda frente a la 115, que no concreta nada y se queda una declaración de intenciones. Le había interpretado mal, ¿no? Pero me bueno, en esta parte creo que es importante, ¿no? En los presupuestos tiene medidas muy concretas para jóvenes, ¿no?, con este bono cultural, al que hacía referencia, ¿no?, y con ayudas también al alquiler de vivienda, ¿no?, a la emancipación de los jóvenes con esos 250 euros que pueden afectar a 13.000 sorianos, a 13.000 jóvenes sorianos. No pueden, evidentemente no se van a emancipar los 13.000 a la vez, ¿no?, pero puede afectar y que son medidas que por primera vez tienen un corte dirigido a los jóvenes, ¿no?, que es la población que más dificultades está teniendo para emanciparse y para insertarse en el mercado laboral, ¿no? Por lo cual, bueno, aprovecho, aunque no fuera por ahí, ¿no?, para hacer esa referencia. Y en cuanto a la disposición adicional, es tan genérica la disposición adicional del Gobierno como la moción que presenta el Partido Popular y la moción corregida que presenta Teruel Existe, ¿no? En este caso, Teruel Existe porque
trabajamos en esa moción en el Senado, ¿no? Y Teruel Existe presentó enmiendas a la moción del Partido Popular, tan genéricas como el texto. Es más, sí, tan genéricas como el texto. No sé la del Congreso, no la conozco ahora, pero la del Senado, absolutamente tan genérica como esta, ¿no? Hace una referencia de manera genérica y no cómo se aplica ni cómo se debe de aplicar. Ni siquiera hace una referencia a que sea un 20% de la seguridad social aquella moción que se aprueba en el Senado, ¿no? Por eso la aprobamos, ¿no? Por eso la aprobamos, porque no establece una concreción en términos que no sabemos, como decía antes, si al final se van a poder aprobar. ¿Por qué? Porque las directrices europeas dicen, y con esto no quiero levantar polémica porque no descarto ninguna posibilidad. Tuve ocasión el otro día de hablar con la ministra cuando estuve en el Senado. Estate tranquilo, senador, me dijo, estamos trabajando 3 ministerios en ellos, que es reto demográfico, transición ecológica, seguridad social y Hacienda, ¿no? Bueno, yo no estoy tranquilo a pesar de eso, ¿no? Porque creo que esto hay que impulsarlo, hay que ponerlas en marcha cuanto antes, ¿no? Pero no es tan fácil, por lo que decía antes, ¿no? Y porque lo que nos pide Europa leo una de las muchas cláusulas que tienen las directrices, que creo que se han leído muy poco, ¿no? Se ha generalizado mucho solo en una medida concreta, ¿no? Y se ha leído muy poco las directrices, que son las que tenemos que cumplir, ¿no? Dice, tienen que tener un efecto incentivador, las ayudas regionales, el global, ¿eh? La ayuda debe modificar el comportamiento de las empresas afectadas de tal forma que emprendan una actividad adicional que no desarrollarían sin la ayuda, ¿no? ¿Qué está buscando, evidentemente, este tipo de ayudas? Que se genere actividad y actividad nueva. Por eso nosotros siempre hemos dicho que creo que hay que primar para no falsear la competencia, ¿no? de la que siempre ha hablado la patronal, ¿no? Para primar a quienes... incentivar a quienes quieren generar más actividad, ¿no? Que quieren hacer que sus empresas evolucionen, ¿no? Y ahí es donde creo que hay que buscar el equilibrio en esas ayudas, ¿no? No negamos ninguna vía, ¿no? Pero creo que hay que buscar el equilibrio y que ese equilibrio será mejor para conseguir el objetivo, que es traer empleo y a su vez combatir la despoblación. Y que luego ese empleo que se genere y esas ayudas que se generen también beneficien a los trabajadores, ¿no? Que ese es también el objetivo, ¿no? Claro, no podemos atraer población aquí si, como algunos han dicho y han defendido para atraer empresas, a Soria hay que venir porque los trabajadores cobran poco, ¿no? Porque hay poca conflictividad, que es cierto, ¿no? Y porque se cobra poco, ¿no? Esa es una mala manera de traer empleo y traer trabajadores a esta provincia. Por eso yo creo que en todo esto hay que buscar un poco el equilibrio de toda esta situación, y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno. Esperemos que más pronto que tarde, ¿no? Porque es verdad que esto tiene que aplicarse, está en los presupuestos para el 22, tiene que aprobarse el presupuesto y tiene que aplicarse en el 22 sí o sí. Ese es el compromiso de los socialistas. Yo, si me permites, me gustaría poner encima de la mesa 2 aspectos fundamentales, ¿no? También el compromiso de las 3 comunidades autónomas, ¿no? De Aragón, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León, que se han implicado para que el Gobierno de España impulse también esta fiscalidad diferenciada. Incluso han puesto encima de la mesa un informe de cómo ellos, estudiando cómo se está desarrollando en el norte de Europa, se podrían poner en marcha estas ayudas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos los mimbres suficientes para poder poner en marcha las ayudas de la fiscalidad diferenciada. Son 3 gobiernos autonómicos con todos sus gabinetes jurídicos, con todos sus gabinetes técnicos, haciendo una propuesta al Ministerio de Hacienda para que lo ponga en marcha cuanto antes. Y creo que no tiene que caer en saco roto. Y también quiero poner encima de la mesa una conferencia de presidentes que se celebró el pasado martes, en el que 8 presidentes autonómicos se juntaban en Santiago de Compostela para hablar de la financiación autonómica y de despoblación. Y en el punto número 6, y creo que también es importante ponerlo de manifiesto, se habla de la fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca y Teruel. Y por lo tanto ahí es el impulso también de la solidaridad de 8 presidentes, que no a todos les afecta este problema, de impulsar la fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca y también Teruel, ¿no? Y por lo tanto son también los gobiernos autonómicos, es el presidente Mañueco el que está poniendo interés para solidarizarse en solidaridad con el resto de presidentes para poner en marcha estas ayudas en el empresariado soriano. Creo que es importante, Luis, estudiar en profundidad el informe que han puesto las 3 comunidades encima de la mesa. Es un estudio muy detallado, es un estudio que da opciones al Gobierno y es un estudio que además puede facilitar a que se pongan en marcha cuanto antes estas ayudas. Decías que mi enmienda no la conocías, pues mi enmienda viene a decir que el Gobierno tiene que poner las ayudas
por lo menos que sean retroactivas a enero del 2022 en caso de que el Gobierno no las pueda poner en funcionamiento para el mes de enero, ¿no? Y creo que es importante ese compromiso para que desde el enero del 2022 las empresas puedan contar con estos beneficios, más allá de que la lentitud del Gobierno por el desarrollo o por la tramitación o por el trabajo que tiene en estos momentos no pueda desarrollarlo, no vean perjudicadas las empresas de Soria el beneficiarse de estas ayudas. Entramos en los últimos minutos para que lo tengan en cuenta los dos. Bueno, muy rápido, ¿no? Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón, ¿no? Yo he tenido muchas conversaciones, unas cuantas conversaciones con Maite Pérez, que es la vicepresidenta del Gobierno de Aragón sobre este tema, y además la secretaria federal de mi partido en materia de reto demográfico, ¿no? No coincidimos en todo, en toda esta parte no coincidimos, ¿no? Es decir, hay partes, coincidimos en la necesidad de aplicarlo, en la necesidad de que se cumpla el compromiso que ya ha establecido el Gobierno de España en los presupuestos, no tanto en la forma final en la que nosotros, como he dicho antes, tenemos algunas dudas, ¿no? que ellos no tienen en función del informe de Garrigues que encargan las comunidades y que yo he tenido ocasión de leer, y que es verdad que se encarga sobre la perspectiva de las ayudas del 20% de desgravación en la seguridad social a las empresas, ¿no? Es decir, que se encarga el informe para esa medida en concreto y no para hacer una evaluación de posibles medidas. Eso es lo que está haciendo el Gobierno, incluyendo el informe de Garrigues, que me consta que lo tiene el Gobierno, el informe de las comunidades, ¿no? Y acabo, en cuanto a comunidad autónoma. Bueno, yo al señor Malloco le diría claramente que lo que tiene que hacer ahora es hacer lo mismo que ha hecho Castilla-La Mancha. Es decir, aplicar medidas en materia de despoblación en sus propios presupuestos y en su propia normativa fiscal. Lo hemos propuesto como Partido Socialista, lo propusimos en las enmiendas el viernes, que haya ayudas en el IRPF, en los territorios despoblados, es decir, a todas las personas, no solo las empresas, sino las personas, y que haya ayudas en la vivienda, en la adquisición de vivienda o en la rehabilitación de vivienda para quienes vayan a vivir a territorios despoblados, ¿no? Esto lo hemos introducido nosotros en las enmiendas en la comunidad, que no es otra cosa que la misma normativa que ya está aplicando Castilla-La Mancha en materia de despoblación. Cuando tú, donde gobiernas, haces lo que puedes, haces lo que debes, estás en condiciones de exigir a los demás. Cuando tú, tu territorio y gobernando no lo estás haciendo, es muy difícil, ¿no? Mantener un discurso coherente y pedirle al Gobierno de España algo que tú no estás haciendo en tu territorio, en términos como lo hacen otras comunidades muy similares, en este caso Castilla-La Mancha, ¿no? Yo sí que comparto con Luis Rey que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y aquí el Ayuntamiento de Soria también tiene que hacer ese esfuerzo. Los empresarios de Soria, si de algo se quejan, es del IBI. Yo recuerdo todos los años los empresarios del polígono de las Casas quejándose por los altos recibos de contribución, esos grandes recibos de IBI que el Ayuntamiento les gira, que siguen creciendo año tras año. Yo ya hace unos cuantos años que salí del Ayuntamiento de Soria y subía cada año en el entorno del 1.000.000 de euros, creo recordar que era la cifra que subía la recaudación del Ayuntamiento, y por lo tanto también desde el Ayuntamiento de Soria se pueden tomar medidas para que seamos más atractivos, ¿no? Para que las empresas se fijen en nosotros a la hora de instalarse, ¿no? Y yo creo que aquí todos tenemos que estar muy atentos al despliegue de fondos europeos que va a llegar, presentando proyectos, y aquí, por ejemplo, a mí me parece interesante los fondos de sostenibilidad turística que han salido en el último ejercicio, que en Castilla y León se han aprobado 40 millones de euros, y de los 40 millones de euros que se han aprobado para toda la comunidad autónoma, 10 millones de euros van a llegar a la provincia de Soria. Un 25% de todos los fondos de Castilla y León van a llegar a la provincia de Soria, porque se han presentado desde el territorio proyectos interesantes, y lo que tenemos que estar trabajando en estos momentos, y creo que hay que hacer también un llamamiento a todas las administraciones y a todas las instituciones y a todos los ayuntamientos a que estén muy atentos a las convocatorias de fondos europeos, porque si hay proyectos va a llegar financiación, pero hay que estar trabajando, adelantándose en la redacción de los proyectos para que llegue esa financiación. Sí, en esta parte completamente de acuerdo, ¿no? Nosotros estamos, y creo que el Partido Popular, supongo que el Partido Popular lo está haciendo también con sus alcaldes y alcaldesas, ¿no? Animando a que no se nos escape ninguna convocatoria en la que tengamos un buen proyecto para presentar, ¿no? Creo que la oportunidad es única, nunca va a haber una distribución de fondos tan grande para tantos proyectos y en tantas líneas tan estratégicas para el futuro de este país, ¿no? como son los aspectos medioambientales o la transición ecológica, la energía, las energías limpias, ¿no? En este caso, la eficiencia energética de las viviendas, el turismo, del que hablaba ahora Tomás, ¿no? De temas sociales, ¿no?
servicios sociales, atención social, residencias, ¿no? Los que también están viniendo fondos europeos que generan movilidad, transporte, es decir, que prácticamente todas las líneas estratégicas que Europa ha marcado como futuro están contempladas aquí, ¿no? Con lo cual, esta oportunidad no debemos perderla, debemos hacer ese esfuerzo por parte de todos los ayuntamientos, y la Diputación debe colaborar. Nosotros lo hemos pedido en Diputación, que eche una mano a los ayuntamientos, porque algunos tienen pequeño tamaño para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, ese yo creo que es el objetivo, de poner en marcha encima de la mesa estas líneas, que no tienen nada que ver con la despoblación y que no tienen nada que ver con que espero que la comunidad autónoma ponga también, Mañueco ponga encima de la mesa en esos presupuestos medidas de despoblación. El Ayuntamiento de Soria lo hace, y lo hace en la generación de empleo, ¿no? Fuimos pioneros con el convenio con Semillero, del que también lo fuimos cuando fui presidente de la Diputación, ¿no? Firmando un convenio que no estaba firmado antes por la Diputación, y del que ahora se hacen muchas ruedas de prensa, ¿no? Hablando de los empleos que se han generado y las nuevas empresas. Esto lo empezó el Ayuntamiento, ¿no? También hemos sido cerrando bloque cuando pueda, Luis. También hemos sido pioneros. Lo que ya no estoy tan de acuerdo es en rebajar el IBI, ¿no? Porque al final el IBI es un impuesto a la propiedad, ¿no? En este caso, ¿no? Y a quien afecta fundamentalmente es a los que tienen muchas propiedades, no tanto a quien tiene, como tenemos muchos, ¿no? Una única propiedad. Afecta a todos, ¿no? O sea, afecta a todos, pero evidentemente no es el impuesto más transversal que más gente paga. No, es verdad, no es verdad, sí, no, es el impuesto que más afecta a quienes tienen más propiedades, es evidente, ¿no? Y en el IBI, ¿no? El impuesto más redistributivo es el IRPF. Si usted lo sube un 10% o un 5%, ese 5% se lo sube a todos, al que tiene una o al que tiene 3 propiedades, pero sube un 5% a todo el mundo. Por lo tanto, a todo el mundo le hace incremento todos los años en el impuesto de bienes que tiene una propiedad. Lamentablemente hay muchas ciudadanas y ciudadanos en Soria que viven de alquiler, que no tienen acceso, que no han tenido acceso a poder adquirir una vivienda, ¿no? Es decir, que hay mucha parte de población que no la tiene, ¿no? Y evidentemente a la conversación sobre el IBI seguro que le interesa muy poco. Bueno, seguramente, ¿no? Le repercuta en el alquiler también. Bueno, esto ya son repercusiones indirectas, ¿no? Por cierto, y acabo, ¿no? La revisión catastral la heredamos cuando entramos a gobernar en el 2007 de una propuesta del Partido Popular. Pero como bien sabe usted, cuando entonces nunca lo han bajado al mínimo. La pena es que cuando gobiernan hacen nunca una lo han cosa... bajado al tipo mínimo para tenerlo y no repercutir todo al ciudadano, y eso lo hemos vivido durante muchos debates del Ayuntamiento. Pero lo que sí que está claro es que parte de ese dinero al menos lo podían tener destinado a la atracción de empresas, ¿no? Que ha sido una de las reivindicaciones también que siempre ha habido desde la oposición en el Ayuntamiento, ¿no? No ha llegado una gran empresa en los últimos años a la ciudad de Soria, y esto es un debe que tiene el Ayuntamiento de Soria en política de empleo y en política industrial, ¿no? Pequeñas empresas han ido llegando, pero señor Rey, usted lo sabe, no ha habido grandes empresas que hayan llegado a la ciudad de Soria que no se hayan trasladado. Quiero decir, me dirá Copiso, que está en el polígono de Valcorba. Copiso se ha trasladado de la avenida Valladolid al polígono de Valcorba. Ninguna otra empresa de entidad han sido capaces de traer en los últimos años. Y solo hay que mirar alrededor de la capital y vemos cómo hay empresas en la ciudad del medio ambiente, con Gestam, como otras empresas que se han instalado, las nuevas que se han previsto para los próximos meses. Vemos, por ejemplo, en el polígono de Navalcaballo, vemos el polígono de Olvega, vemos incluso en el polígono de Ágreda. En todos los sitios hemos visto cómo se ha ido generando un tejido industrial mucho más potente que el que se ha desarrollado en la ciudad de Soria. Y eso, señor Rey, es falta de política industrial municipal en el Ayuntamiento de Soria. Bueno, no es verdad, no hemos podido tener un polígono industrial, y en esto alguna responsabilidad tienen ustedes con la parálisis de Valcorba durante 7 años. Es decir, Soria no ha podido tener suelo industrial hasta ahora, ¿no? Que ya hemos recepcionado felizmente, y una vez más gobernando el Partido Socialista, el polígono de Valcorba. Pero que no se hayan creado empresas durante este periodo, eso es completamente falso. Es decir, se han generado. Ahora, quien espere que van a venir grandes empresas, pero ni a Soria capital, ni a cualquier otra parte del territorio de esta provincia. Las empresas ahora son de tamaño mediano, hablamos de medianas empresas en todo caso, ¿no? Y de esas también hemos traído empresas a Soria, y han venido a Soria empresas, ¿no? Y pequeñas empresas, ¿no? Que es lo que ustedes también presumen, ¿no? Que el tejido de este país y nosotros también, ¿no? Que se fundamenta fundamentalmente en pequeñas empresas, ¿no? En pequeñas y en un tejido pequeño empresarial, ¿no? Eso es lo que hemos generado en Soria. Ahora tenemos suelo industrial y ahora vamos a poder hacer una política, es verdad, a poder hacer una política industrial que hasta ahora no hemos podido hacer, pero decir que en Soria no se ha creado empleo
Y no empresas empleo, no es he dicho que no ha llegado ninguna empresa, gran entidad, claro, como ha llegado a otros puntos de la provincia de Soria, y creo que eso es evidente. Y usted ahora que Bueno, viaja a Madrid, por no, ejemplo, pero- usted que viaja ahora a Madrid, incluso en el polígono de Medinaceli están llegando empresas, y usted, dígame nombres de empresas que por el impulso municipal han llegado a la ciudad de Soria. Pues sí, sí. Y bueno. luego decía de Valcorba, ¿no? De Valcorba, yo recuerdo un debate con usted, sería en el año 2010 aproximadamente, en el que usted se fue a una nave Nido, si no recuerdo mal, igual era el 2012 ya, en el que decía que el polígono tenía agua y tenía luz, y que tenía capacidad suficiente y que tenía todos los servicios el polígono para ponerse en marcha. Y no ha sido hasta este ejercicio, cuando la subestación eléctrica que da capacidad al polígono en su conjunto, se ha puesto en funcionamiento. Usted en aquella rueda de prensa decía que había de todo en ese polígono industrial y no se ha podido recepcionar hasta este mes porque le faltaban todos los servicios que usted en aquella rueda de prensa, en una rueda de prensa, oye, curiosa, que todos recordamos, decía que tenía todos los servicios, ¿no? Por lo tanto, bueno, ese polígono ha tenido muchas vicisitudes, de ser un polígono privado a ser un polígono público, a ser ese momento municipal en ese segundo con esas opciones de compra, y ha tenido muchas vicisitudes a lo largo de la tramitación y de la puesta en funcionamiento, ¿no? Pero lo que es una realidad es que en aquel momento no había capacidad suficiente para ese polígono se pusiera en funcionamiento, ¿no? Y ha sido, y usted lo sabe bien también, durante los años del Partido Popular cuando se terminó de urbanizar ese polígono, y donde ahí están las certificaciones de obra de esos ejercicios también en los que se puso encima de la mesa pagar facturas que estaban todavía sin pagar de esa ejecución del polígono de Valcorba. Bueno, yo tengo que hablar aquí, es necesario, nos estamos saliendo del tema, pero... Se puede decir, estamos dedicando más tiempo de la cuenta. Sí, no pero bueno, se han tema, dicho pero es dicho necesario. muchas cosas absolutamente inciertas, ¿no? Cuando yo bajé al polígono dije que había agua y luz, y abrí un grifo y di la luz de una de las naves Nido, de las muchas naves Nido que están funcionando en el polígono de Valcorba y que siguen funcionando en el polígono de Valcorba y que tienen empresas ubicadas en el polígono de Valcorba, ¿no? Como han venido empresas, ¿no? Acaba de instalarse una mediana empresa, en este caso que es Mercadona, ¿no? Se han instalado empresas Mercadona, se ha instalado durante todo este periodo al que hace usted referencia, centros comerciales, espacios comerciales en Soria, ¿no? Que generan bastante empleo, ¿no? En la población soriana, ¿no? Es decir, esto de decir que no hay empresas, el polígono de las Casas está lleno y sigue estando lleno y sigue habiendo movimientos empresariales, ¿no? Dentro del polígono de las Casas. Y por cierto, no se ha ido ninguna de las que teníamos, ¿no? Es decir, esto es muy habitual en otros sitios de la provincia, ¿no? Vienen con grandes ayudas y duran 5 años y en 5 años desaparecen, pegan el cerrojazo o acaban en ERTE, como vemos en algunas de las empresas, ¿no? Había agua y luz. Y dije que no había que no había luz suficiente para albergar a todas las empresas que se instalaran allí. Eso es lo que dijimos entonces. Y eso es lo que mantenemos, ¿no? Y sabemos, ¿no? Y encima que además se diga aquí, que ustedes han trabajado por Valcorba, cuando algunos hemos tenido ocasión de hablar con directores generales suyos que hasta nos daban a entender que ustedes no querían que avanzara Valcorba. Cuando ustedes hicieron una brutal campaña, que es cuando salí con el agua y la luz, contra el polígono de Valcorba, es decir, siendo concejales del ayuntamiento, contra el propio polígono de la ciudad, hicieron una campaña brutal, dando a entender que nadie se instalara y echando a quien quisiera instalarse de Valcorba, porque podíamos albergar a pequeñas empresas dentro de la capacidad energética que teníamos. Vino Copiso y ya no podíamos albergar muchas más empresas, ¿no? Por eso se hizo y se avanzó en la subestación. Pero es que el polígono de esta ciudad, del mal llamado medio ambiente, ¿no? Porque hacer un polígono para cargarse el medio ambiente, no sé si es una ciudad del medio ambiente, que además lo siguen llamando ciudad del medio ambiente, están haciendo ustedes una subestación eléctrica, porque no tiene capacidad el polígono para albergar todo el desarrollo. No creo que pase nada, ¿no? No creo que pase nada, ¿no? Y hay alguna empresa instalada allí, ¿por qué hace la subestación del polígono? ¿Ha oído a este concejal salir públicamente a decir que el polígono de la ciudad del medio ambiente, el polígono de la RAI, no tiene luz? Hemos salido públicamente a decir que no tiene luz. Hemos sido tan desleales como ustedes de salir públicamente diciendo que no tiene luz. Un recurso de inconstitucionalidad, nada menos. No, contra la ciudad del medio ambiente, no contra el polígono. Claro, hombre, contra la ciudad. Contra la ciudad del medio ambiente, no, ustedes lo han reconvertido en un polígono y desde entonces... Necesito que habléis de uno porque si no en casa no ustedes lo han reconvertido en un polígono, yo he escuchado muy atentamente su intervención antes, lo que pasa es que me ha irritado profundamente, ¿no? Es decir, que vengan
vengan a presumir, ¿no? Pero el polígono... de haber puesto en marcha ellos Valcorba, que lo sujetaron durante 7 años, no, es que y que además hicieron campaña contra el polígono y contra el suelo industrial de Valcorba. Entonces, o escuche una palabra de este actual senador o concejal o alcalde de Soria hablando mal del polígono de Garray, sí de la CMA, sí de la Ciudad del Medio Ambiente, porque nunca entendimos que hubiera que instalar esa Ciudad del Medio Ambiente, pero nunca contra el polígono, ni contra ningún polígono circundante a la capital de Soria, jamás, jamás, ustedes sí. Bueno, pues simplemente 2 matices, ¿no? En cuanto a la Ciudad del Medio Ambiente, hombre, señor Rey, en la Ciudad del Medio Ambiente iba la zona industrial de la Ciudad del Medio Ambiente que ustedes llevaron al Constitucional y que retrasó la ejecución de ese proyecto durante muchos años, ¿no? Y en cuanto al polígono de Valcorba, me refería a las certificaciones que se pagaron en los últimos, en los años de Mariano Rajoy, ahí están las respuestas parlamentarias, pero lo que sí que me gustaría es que se nos dijera cuáles son las medidas que va a tomar el Gobierno para impulsar ese polígono de Valcorba, cuánto va a costar el metro cuadrado del polígono de Valcorba y si va a ser un polígono tecnológico, ¿no? Que es lo que nos han venido vendiendo en los últimos años, ¿no? Más allá de esto, esto es lo que les interesa a los sorianos, cómo se van a llegar las empresas al polígono de Valcorba, si ya tienen alguna en cartera, que nos lo dijera porque sería una buena noticia para los sorianos, y ver ese polígono de Valcorba lleno sería una muy buena noticia, pero para eso hay que poner en marcha también medidas desde SEPES y desde el Ayuntamiento de Soria. Estarán en marcha, y el anuncio del precio del polígono de Valcorba estará en breve y habrá seguramente más anuncios positivos en relación al polígono de Valcorba y espero también que se cumpla también en este caso el compromiso que la comunidad autónoma tenía con el suelo industrial de Soria, calculado en cuantías millonarias, ¿no? Esperemos que también por ese lado se cumplan los compromisos y que pueda usted verlo en un plazo corto de tiempo, ¿no? Crecer alrededor de la gran empresa que es Copiso, muchas más empresas, porque será bueno también para Soria Capital y para la provincia. Damos por concluido entonces este segundo bloque. Pasamos a ese tercero que también le preocupa a todos los ciudadanos de Soria, el tema de las pensiones, el tema de las telecomunicaciones a banda ancha. Recordemos que la semana pasada el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, hacía público esa inversión de más de 4 millones de euros que traerá, según él, para 2023 esa banda ancha a Soria. Por otra parte, eso ahora también lo trataremos, por supuesto, por otra parte, como decimos, pensiones. Tenía que leer aquí algo que dijo la bancada del Partido Popular. Consideran que no se están llevando a cabo medidas realistas para la creación de empleo y que lo que se pretende en este caso del Partido Socialista es aniquilar el sistema de pensiones. ¿Mantiene esa versión? Sí, bueno, yo creo que hablar de pensiones es hablar de empleo y tiene que ir de la mano, ¿no? La reforma de pensiones de la reforma laboral, ¿no? Y estamos hablando de reformas, no de contrarreformas, que es lo que está poniendo en marcha el Gobierno socialista, ¿no? La contrarreforma laboral o la derogación de la reforma laboral. Yo creo que cuando nosotros llegamos a un gran acuerdo hace un año en la aprobación del Pacto de Toledo entre los 2 grandes partidos, pero que también se sumaron otros grupos, lo que buscábamos eran 2 objetivos, ¿no? Hablar de la suficiencia de las pensiones, pero también, y no menos importante, hablar de la sostenibilidad del sistema público de pensiones para los pensionistas actuales, pero también para los futuros. Es decir, que esa equidad intergeneracional que tan importante es al hablar de pensiones, es decir, que los que estamos cotizando hoy podamos tener una certeza de que vamos a cobrar la pensión, se garantice, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos venido trasladando durante estos meses. Las medidas que se vienen dando, los pasos que se vienen dando en los últimos meses, creemos que van en la dirección contraria y por eso ayer, a principios de esta semana, aprobamos la ponencia. Se aprobó la ponencia de las pensiones, la reforma de las pensiones del Gobierno socialista, que van en la dirección contraria. No puede ser que estemos hablando de poner incluso en duda, por primera vez, el Partido Socialista, de que las cuentas de la Seguridad Social no han sido correctas, ni que no han sido auditadas correctamente por los órganos de la Seguridad Social por ceder al chantaje de Esquerra Republicana de Cataluña. No puede ser que ya no creamos que haga falta hacer la Agencia Estatal de la Seguridad Social que mantenga la caja única de la Seguridad Social como pilar fundamental, como principal valor bóveda del estado de bienestar, ¿no? Y que ceda a Esquerra Republicana y que ya la diluyamos para que podamos hablar incluso de traspasar la gestión de parte de la Seguridad Social a las comunidades como País Vasco u otras comunidades, ¿no? No puede ser que no estemos uniendo la reforma laboral con la reforma de pensiones. Si queremos dar más flexibilidad y que podamos crear mayor número de empleos y que tengamos mejores sueldos para tener mejores cotizaciones, es la mejor fórmula para generar bolsa suficiente de dinero para pagar las pensiones.
Y lo que estamos haciendo es generar nuevos impuestos, darle un impuesto nuevo, ponerles un impuesto a las empresas, las nuevas cotizaciones, ese nuevo 0,6 de cotizaciones para pagar un futuro bolsa de fondo de reserva para las futuras pensiones del baby boom, y no estamos garantizando la sostenibilidad de las pensiones en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, no se han dado los pasos suficientes, no se han dado los pasos que habíamos pactado en Pacto de Toledo y, sobre todo, y trasladar el malestar, ¿no?, que hemos trasladado durante estos días, que después de haber llegado a un acuerdo en Pacto de Toledo, el Gobierno no se haya dirigido al principal grupo de la oposición para intentar pactar un tema tan transversal como son las pensiones, que tienen que mantenerse en el tiempo estas reformas, que durante el camino de la tramitación incluso la CEO y CEPIME se han descolgado del acuerdo con este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Y, en definitiva, el Gobierno ha optado por un camino de unos socios que son los que van en contra de España, como es Esquerra Republicana y Bildu, para, bueno, pues asegurarse un camino fácil en el corto plazo, pero que va a dificultar que esta reforma pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y, por lo tanto, veremos cómo acaba el trámite parlamentario y veremos, y con esto concluyo, qué opinan en Europa, ¿no?, que ha hecho una exigencia muy clara para la llegada de estos fondos europeos, con dos objetivos. Lo primero, que esta reforma sea lo más transversal posible, es decir, que la apoye el mayor número de parlamentarios del hemiciclo, y lo segundo, que sea lo mayor consensuada también en el diálogo social, y parte con una fragmentación en el hemiciclo y con una fragmentación en el diálogo social. Turno para el señor Rey. Bueno, es muy difícil en estos últimos tiempos, ¿no? Acaba siendo muy complicado llegar a acuerdos con el Partido Popular, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que también forma una parte, ciertamente, ¿no? Y este cambio de posición del Partido Popular con respecto a las pensiones forma parte de una estrategia global, ¿no? De no apoyar bajo ningún concepto al Gobierno de España, de hacer la remisión al resto de los socios del Gobierno, de quien dan los votos para aprobar, por ejemplo, los presupuestos, ¿no? Esa disposición adicional de la que hablábamos antes no la va a aprobar el Partido Popular, porque no va a votar a favor los presupuestos, y así lo ha anunciado, ¿no? Es decir, así es muy difícil, ¿no?, llegar a acuerdos con el Partido Popular desde la perspectiva de la óptica desde donde lógicamente lo vemos nosotros como gobierno, ¿no?, por un lado, ¿no? Por otro, con respecto a las pensiones, ¿no?, y a la modificación de algunos conceptos que venían arrastrándose desde el 2013, ¿no? Aquí se ha dicho que no hemos llegado a acuerdo con la patronal, ¿no? La última reforma, la reforma anterior de las pensiones, gobierno de Mariano Rajoy, año 2013, el famoso factor de sostenibilidad que se le puso a las pensiones para tratar de solucionar el futuro de los pensionistas de mi generación, ¿no?, de los de... yo pertenezco al final de la generación denominada el baby boom en España, ¿no?, al final de esa generación, para garantizar que cuando todo este bloque de ciudadanos y de ciudadanas que nos incorporemos a la vida no activa, en este caso a la jubilación, podamos percibir unas pensiones dignas. Aquel factor de sostenibilidad, de acuerdo con algunos estudios que se han puesto encima de la mesa, el último, el más reciente de Comisiones Obreras, suponía una merma en la capacidad adquisitiva de los pensionistas futuros de entre el 8 y el 20%, ¿no? El 8 para mi generación, ¿no? Eso es lo que pretende corregir el Gobierno ahora con este cambio, ¿no? Con permitir que se revise las pensiones con el IPC, ¿no?, de permitir actualizar las pensiones para que no haya esa pérdida de ingresos futuros de quienes estamos cotizando ahora a la Seguridad Social. Y una de las muchas fórmulas que se han puesto encima de la mesa para garantizar esa caja de pensiones que dejó vacía el Partido Popular también cuando gobernó. Esto espero que no le ofenda al señor Cabezón que lo diga, porque sobrepasaba los 50.000 millones de euros y ahora creo que quedaban 2.000 o 3.000, seguramente lo sabrá usted mejor que yo, 2.000 millones de euros en esa caja de pensiones, ¿no?, para generar una caja que permita albergar y garantizar las pensiones de quienes de nuestra generación tenemos que entrar, ¿no? Aquella reforma que hizo el Partido Popular se hizo unilateralmente, sin los partidos políticos y sin los agentes económicos y sociales. Esta se ha hecho negociando. Es verdad que no ha sido posible el acuerdo con la patronal, con los partidos políticos y con los agentes económicos y sociales. Eso también nos diferencia. Abrimos ahora turno de réplica. Tienen oportunidad de hablar siempre y cuando no os piséis los unos el uno al otro. Tres matices importantes. Habla de factor de sostenibilidad y yo creo que obvia que el factor de sostenibilidad lo introduce el Partido Socialista en la reforma del 2011, que lo introduce un ministro socialista en la reforma del año 2011. Por lo tanto, primer matiz, factor de sostenibilidad, por mucho que ustedes digan que es del Partido Popular, lo introduce el Partido Socialista en la reforma del 2011.
Segundo matiz, el ministro Escrivá hoy ha dicho un informe de que el factor de sostenibilidad suponía un recorte en torno al 8%, ¿no? El ministro Escrivá, cuando era el presidente de la AIREF, cuando venía a dar sostenibilidad al sistema público de pensiones, decía que el factor de sostenibilidad era bueno para las pensiones y que era un mecanismo bueno que se había articulado con el consenso científico de los que estudian las pensiones. Estas son palabras del ministro siendo presidente de la AIREF. Llama la atención que ahora se desdiga. A mí me gustaría que también pongamos encima de la mesa esa ampliación de los 25 a los 35 años del cálculo del cómputo de la pensión, porque eso ustedes mismos en los documentos que ha mandado Europa dicen que supone un recorte de las pensiones del 6,3%. Y esto ustedes han tenido batalla dentro del propio gobierno, entre el ala socialista y el ala podemita, ¿no? Por lo tanto, ustedes también están introduciendo o introducen estos mecanismos de equilibrios paramétricos para dar sostenibilidad al sistema de pensiones. Y también me gustaría recordar dos cosas. Uno, el único gobierno que ha congelado las pensiones fue el Partido Socialista en el año 2010 con el voto de Pedro Sánchez. Y el segundo matiz, y no menos importante, que usted dice que el Partido Popular solo lo acordó consigo mismo, con un matiz. En ese año el Partido Popular tenía una amplísima mayoría que le habían dado los españoles para poner en marcha reformas y que Europa nos exigía rapidez para poner en marcha esas medidas. La reforma que ha salido adelante esta semana tiene menos apoyo parlamentario que aquella que sacó adelante el Partido Popular. Y también es importante ponerlo encima de la mesa. Es verdad que era una reforma complicada. Es verdad que es una reforma que consiguió, aun a pesar de todo, que no se perdiera poder adquisitivo, como así decía el ministro Escrivá cuando era presidente de la AIREF. Y por lo tanto, yo creo que ahí, con estos matices, con ese dato de la ampliación de los 25 a los 35 años, que habrá que ver cómo lo pone en marcha, creo que el gobierno socialista, una vez más, intenta, por la puerta de atrás, hacer ese recorte de las pensiones. Ya se les ha olvidado al ala socialista y al ala podemita que ampliaron ellos de 65 a 67 años la edad de jubilación y que el ala podemita decía que había que revertirlo. Ya se le ha olvidado a la rama podemita, en este caso, esta modificación también de que las pensiones mínimas tienen que ir ligadas al salario mínimo interprofesional. Eso ya se les ha olvidado, eso ya son todos eslóganes de Parlamento de cuando estaban en la oposición, pero que cuando llegan al gobierno, una vez más, ceden y no saben cómo trabajar para poner en marcha lo que ellos luchaban cuando estaban en la calle en esas manifestaciones. Y lo que me preocupa, y con esto concluyo, es que tan importante y la responsabilidad de los grupos lo demostramos en Pacto de Toledo. Y desde septiembre, que entró la ley en el Parlamento, el Gobierno no se ha dirigido a este grupo de la oposición. Yo el jueves pasado empecé mi comparecencia remitiéndole al ministro los 3 teléfonos de las 3 personas del Partido Popular que llevan el tema de pensiones, porque no se había dirigido a ninguno de los 3. Así difícilmente puede pactar con el grupo de la oposición. Y eso no es que el Partido Popular no tenga voluntad de acuerdo, sino que es el Partido Socialista el que no tiene voluntad de diálogo con este grupo parlamentario. Bueno, eso es, sin duda, es su opinión o su consideración al respecto. Es un dato objetivo, que no nos ha llamado. Eso lo sabe usted y lo sabrá seguramente el ministro, yo lo desconozco, ¿no? Es decir, si le ha llamado o no le ha llamado, pero creo que estaba el ministro el otro día en la comparecencia, ¿no? Es decir, que coincidieron ustedes en la misma sala, ¿no? No sé. Ahí se lo di, ahí le dimos los teléfonos para que nos llamara para negociar, cuando ya nos lo traía cerrado, a lo mejor podía haber intentado hablar usted con él, ¿no? Sí. Es decir, en fin, esto suena un poco a juego mediático, ¿no? Esto de, oiga, le entrego a usted los teléfonos, ¿no? Para visualizar precisamente o decir lo que ahora está diciendo aquí, ¿no? Bueno, con relación a las pensiones y las garantías de las pensiones, creo que es básico garantizar las pensiones, que todo el mundo sea consciente de que hay un gobierno que quiere garantizar el futuro de las pensiones públicas, frente a quienes durante muchos años están tratando de vender las pensiones privadas, los seguros privados, las garantías de seguros privados. Creo que hay que garantizar lo público. Yo lo he repetido muchas veces, ¿no? Cuando hemos pasado la mayor crisis económica, la del año 2008, 2009, lo público ha tenido que rescatar a lo privado, ¿no? Es decir, ¿qué mejor garantía de las pensiones que lo público? Ahora bien, ¿esa garantía por dónde? Evidentemente, retrasar la edad de jubilación de las pensiones, ha habido que hacerlo. Tratar de cortar las pensiones anticipadas, las jubilaciones anticipadas. Poner encima de la mesa medidas
está en pleno debate, ¿no?, los años que se van a tomar de cotizaciones. Evidentemente esto va a afectar de una manera a unos y de otra manera, podría afectar de una manera a unos y de otra manera a otros, ¿no? Quienes sus últimos periodos de cotización hayan sido muy buenos, evidentemente le puede interesar alargar el periodo de cotización y al revés, ¿no?, que se alargue, que se coja mayor base de cómputo del periodo de pensiones, ¿no? Todo esto hay que ponerlo encima de la mesa, incluso esa pequeña subida, que representa una cantidad muy pequeña, de €1 al mes, ¿no?, en un sueldo pequeño, de subida de las cotizaciones, para garantizar que haya una bolsa y que todo el mundo pueda saber, tenga la seguridad de que mañana va a cobrar y va a poder cobrar una pensión con la mayor garantía posible, que es la de los gobiernos y la de los estados, ¿no?, por encima del sector privado en todo este ámbito. Y hacia eso tenemos que ir y hacia eso vamos, ¿no? Vuelvo a lamentar, ¿no?, en este caso, que otra vez más, ¿no?, el señor Cabezón vuelva a poner encima de la mesa aquello de cuando gobernamos las cosas valen de una manera y cuando no de otra. Cuando gobierna el Partido Socialista los acuerdos tienen que ser transversales y con el mayor número de grupos posibles. Cuando gobierna el Partido Popular, como tiene mayoría absoluta, ya no hacen falta los acuerdos con nadie, ¿no? Yo creo que es bueno que en materia de pensiones haya todos los acuerdos posibles. También, ¿por qué no?, con el Partido Popular, a quien, por lo que me trasladan a mí, no hay mucha voluntad de acuerdo, no ha habido mucha voluntad de acuerdo en este sentido, ¿no? Más allá de eso, es necesario y bueno para las pensiones y para el futuro de las pensiones, las mayores garantías y la mayor estabilidad. Y en cuanto al estudio, ¿no?, que hacía referencia de la pérdida de poder adquisitivo, yo no sé lo que dijo el señor Escrivá, sé lo que dice ahora, que es ministro y que además gestiona esta cosa, ¿no?, de las pensiones, y tiene la obligación de gestionar esto. Sé lo que dice ahora, con los datos que tenga ahora, con la experiencia que tenga ahora dentro del ministerio, ¿no? Y sé por lo que está apostando mi partido, que es la garantía de las pensiones y de la revalorización de las pensiones, ¿no? Este año va a ser un 3%, los pensionistas mínimos van a ver, que son 23.000 en Soria, no los mínimos, pero sí los pensionistas, van a haber subido a su pensión un 3%, las mínimas, y más de un 2% el resto de los pensionistas. Esto, con el factor de sostenibilidad que aprobó el Partido Popular, no habría sido posible. No estarían viendo revalorizadas las pensiones y pasaría a la referencia que yo he hecho, que la he hecho a un estudio de comisiones obreras. No he dicho que fueran datos de Luis Rey o del Partido Socialista, sino de un estudio que ha realizado comisiones obreras sobre la actualización futura o la posible actualización futura de esas pensiones. Yo, de verdad, les deseo el mayor consenso posible en pensiones y la mejor garantía posible para quienes tenemos que percibir una pensión mañana y para los que la están percibiendo ahora, ¿no? Un matiz, si me permite, Tomás, estamos centrando en el tema de pensiones, pero también me gustaría recordar que este bloque también vamos a dedicarlo al tema de las telecomunicaciones a banda ancha. Cuando Bien, quiera puede contestar. Dos matices en cuanto a pensiones. El primero de ellos, antes me decía el fondo de reserva que se había aniquilado el Partido Popular. Yo creo que usted sabe perfectamente cómo funciona el sistema público de pensiones, y para que haya dinero para pagar las pensiones tiene que haber trabajadores. Y yo les recuerdo la sangría de trabajadores que dejaron en el año 2011, que las listas del paro estaban aquí. Si están aquí las listas del paro, no puede haber cotizantes. Y para pagar y para que los pensionistas pudieran cobrar, hubo que tirar del fondo de reserva. Usted habla de que es poco, €1, que es mentira, lo del 0,5 que va a suponer a las empresas y lo que cuesta el incremento de las cotizaciones, que va a suponer 40.000 millones de euros como máximo, con una rentabilidad del 7%, que no sé dónde lo va a sacar el ministro Escrivá, porque si lo supiéramos en qué mecanismo de ahorro va a sacar una rentabilidad del 7%, todos los españoles estaríamos invirtiendo ahí. ¿Y eso sabe para cuántos meses da de paga de pensiones tal como está el sistema actualmente? Pues pagamos una nómina de 10.000 millones de euros al mes. Si pagamos la paga extra estamos en 20.000, y en el último ejercicio hemos pagado de préstamos del Estado, bien digo, a la Seguridad Social, 30 y pico mil millones de euros de préstamo. Por lo tanto, eso es un parche que el Gobierno se ha inventado en el último momento. Decía la ampliación de los 25 a los 35 años. Es que eso supone un recorte del 6,3% a los pensionistas. Y eso es algo que tenéis que explicar si al final lo vais a poner en marcha o no. Es verdad que habrá algún pensionista que se vea beneficiado, pero el grueso de los pensionistas actuales, de los que están próximos a la jubilación, los que han tenido carreras estables, por desgracia a los jóvenes de este país seguramente les beneficie cuando tengan que optar por la pensión, porque con las carreras irregulares que hay por parte de los jóvenes, esta ampliación de 25 a 35 años les será más beneficiosa, pero a los que van a ser próximos a la jubilación les perjudica, y eso es nefasto para los futuros pensionistas. Y ya con esto concluyo.
habla de que van a subir las pensiones un 2 y pico %. Pero ¿en cuánto está la inflación en este país actualmente? Es que va a haber una pérdida de poder adquisitivo en este ejercicio con esa subida de las pensiones. Y el 0,25 del IRP no decía que solo subiera el 0,25 las pensiones de los pensionistas de este país, sino que el 0,25 se haría cargo de la Seguridad Social. El resto sería con una transferencia del Estado a la Seguridad Social. De hecho, en el último ejercicio, en el del 2018, las pensiones subieron un 1,8% teniendo en cuenta el IRP, estando en vigor el IRP. Por lo tanto, no podemos confundir a los ciudadanos porque son datos objetivos y lo que marca la normativa. Y voy al tema de las telecomunicaciones. Es una buena noticia que lleguen 4 millones, pero lo que tenemos que saber es, en este mapa que tenemos provincial, cuándo vamos a llegar a un despliegue en los municipios, ¿no? Total de la provincia. Yo recuerdo que cuando estábamos en Diputación, y me consta que Luis Rey cuando estaba en Diputación lo siguió impulsando este tema, hicimos un estudio pueblo a pueblo midiendo las diferentes frecuencias que tenían de 3G, de 4G, en cada uno de los núcleos de población de la provincia de Soria. Hay que impulsar este tema de manera decidida. Se dejó encima de la mesa en el último presupuesto el programa 300%, que ahora le han cambiado de nombre, pero que busca con fondos europeos que España sea un país, pues eso, con la mayor capacidad de conexión, no solo en la España urbana, sino también en la rural, ¿no? Hay muchos pueblos en los que todavía nos queda por llegar sobre todo con la fibra óptica, y que tenemos que seguir impulsándolo. Hay enmiendas, hay presupuesto en este ejercicio, hay enmiendas que seguramente alguna de ellas se aprueben, no solo para llegar a los municipios, sino también para hacer los polígonos industriales de muchos de nuestros pueblos más tecnológicos y que puedan servirse de ayuda para ello, ¿no? Y por lo tanto, una buena noticia. Lo que tenemos que saber es a qué pueblos ya estamos llegando, ¿no? Hace unos años había un despliegue para los municipios de 250 habitantes, para la 4G, concluyo. Lo que tenemos que ver es dónde estamos llegando ya con la fibra óptica para seguir impulsando las medidas para llegar al 100% de los municipios. Hemos entrado en los últimos minutos, quiero que lo sepan. Tienen ustedes tiempo de compartir vuestras opiniones, pero que sepan que hemos concluido ya el tiempo de este tercer bloque. Bueno, pues seré muy breve con respecto a las pensiones y al IPC, ¿no? Hemos cambiado, hemos sido los socialistas los que hemos cambiado el factor de sostenibilidad que ustedes incluyeron, los socialistas los que hemos impulsado el retirar el factor de sostenibilidad que ustedes incluyeron, y lo hemos cambiado por un factor ligado al IPC. De manera que si el IPC sube, si hay una revisión de IPC, subirán las pensiones, y este es el concepto con el que vamos a subir las pensiones este año que viene, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Con respecto a Internet o la digitalización, ¿no? Bueno, también aquí hay pequeñas diferencias, ¿no? Año 2017, el plan, lo que entonces se llamaba Plan PEVA, ahora se llama Plan Único, ¿no? 4 localidades en el 2017, 11 localidades en el 18, 39 en el 19 y 42 localidades en el 20. En cuanto a cuantías, la adjudicación del Plan Único nos va a permitir que a través de Telefónica este año haya una inversión estimada de 16 millones de euros con una subvención de 18 millones de euros con una subvención de 8, ¿no? Y una inversión en toda España, la mayor que se ha producido, es verdad que con fondos europeos, pero también es verdad como política de gobierno, ¿no? De tratar de llegar al 100% de cobertura a todos los territorios, a todas las personas de todos los territorios, incluyendo criterios ligados a las unidades catastrales, ¿no? Para tratar de alcanzar a más territorio en población, ¿no? Una convocatoria de 250 millones, que es de esta última que estamos hablando, de los 18 y 6 millones para Soria, que no es poco, una inversión estimada de 500 millones de euros, ¿no? Yo creo que es una gran apuesta del Gobierno de España por la digitalización, dentro de un proyecto colectivo para este país, de recuperación justa en este país, de transición justa en este país y de digitalización y modernización de este país, ¿no? Esa apuesta por la digitalización era necesaria y esa apuesta es necesario que llegue a todos los territorios. Esperemos que con estas importantes cuantías que están llegando al territorio de Soria se dé cobertura al 100% de la población, y si no habrá que buscar para aquellas partes que se queden fuera pequeñas otras posibles alternativas, pero bueno, esperemos que sea suficiente con estas medidas para alcanzar a toda la población. Tiene un minuto, Tomás, para contestar. Sí, no es ni contestar, es complementar, ¿no? Aparte de la acción de gobierno, que es cierta que se está impulsando, no es menos cierto que también se dejó en marcha el programa 300%, con capacidad para llegar con 300 megas al 100% del territorio, que es verdad que posteriormente se bajó a 30 megas,
como en esa primera etapa, ¿no?, para intentar llegar a más territorio. También la Junta de Castilla y León, de la mano de las diputaciones, con fondos europeos también, está intentando complementar el trabajo que está haciendo desde el Ministerio para que la llegada de la fibra óptica, la llegada de la banda ancha al territorio sea mucho más ágil, ¿no? Y esto es un objetivo compartido de cualquier gobierno nacional, autonómico, provincial, incluso local, y es una de las reivindicaciones más necesarias y más demandadas por cualquier persona que se quiera instalar en el medio rural, ¿no? Pues desde hacer los deberes de los hijos, que prácticamente ya están digitalizados, hasta cualquier persona que quiera teletrabajar, ¿no? Y por lo tanto ahí tenemos que echar el resto y centrar todos nuestros esfuerzos desde cualquier administración para que el despliegue sea lo más rápido posible. ¿Un minuto? Sí, sí, ojalá así sea, ¿no? Yo creo que he repetido muchas veces y en muchos debates, ¿no? Aquí perdimos hace años, ¿no? Hace muchos años el tren de las grandes infraestructuras de este país, ¿no? Vimos como, y hablamos de hace muchos años, ¿no? Como las grandes autovías y las grandes redes de ferrocarril pasaban a nuestro lado, pero no conectaban o no pasaban por Soria, ¿no? El tren que no debemos de perder es el de las infraestructuras digitales, ¿no? La conectividad, la digitalización, la formación en digitalización, la comprensión digital. Ese tren es el que no podemos perder ahora, ¿no? Perdimos entonces el de infraestructuras, vamos recuperando el espacio perdido, pero siempre competitivamente por detrás del resto de los territorios. Aquí hay que hacer un esfuerzo adicional. Creo que el Gobierno lo está haciendo, ¿no? Estamos hablando de 250 millones, de los cuales Soria se lleva una partida que, si la comparamos con población, desde luego porcentualmente estaremos muy por encima, porque se está haciendo precisamente el esfuerzo de llegar a los territorios rurales, apostando con mucho dinero, poner mucho dinero encima de la mesa para que sean las operadoras las que luego mantengan estos servicios. Creo que vamos en la buena línea y espero que no perdamos de verdad ese tren de las infraestructuras. Estoy convencido que va a ser así y que va a ser uno de los grandes revulsivos para atraer población al territorio, para atraer población que teletrabaje en el territorio, para atraer empresas que puedan trabajar desde cualquier parte, que no necesiten tanto capital humano y que puedan trabajar desde cualquier parte del territorio. Ahí tenemos una oportunidad de futuro para Soria y creo que con esta ayuda y con la apuesta del Gobierno de España se puede hacer realidad, ¿no? Eso espero. Pues con su intervención, Luis, concluimos este primer debate que hemos realizado aquí en Soria en Serio. Sin más, agradecerle vuestra presencia, también vuestra apuesta aquí por este plató, vuestra disposición también para uniros y debatir esos presupuestos generales. No sé si ha quedado claro algo de si está la ventana abierta de tomar en cuenta algunas de las enmiendas que propone el Partido Popular. ¿Seguimos igual? No, esto es muy difícil. El Partido Popular ha presentado enmiendas, pero después de presentar una enmienda a la totalidad, ¿no? Es decir, que primero lo que ha querido es tumbar todo el presupuesto, ¿no? Y luego hacer enmiendas parciales, ¿no? al presupuesto. Y claro, esto es muy difícil si además quien te las presenta no te da los votos para aprobar luego el presupuesto, ¿no? Es decir, esto es una ecuación matemática, los presupuestos tienen que salir adelante y quien te está presentando las enmiendas ya te dice que no te va a votar, pues hombre, es muy difícil, ¿no? Poder hacer caso a enmiendas de quien luego no te va a dar los votos necesarios para aprobar el presupuesto. Y nosotros hemos sido mucho más realistas con enmiendas de 64 millones de euros que venían a los olvidos que en presupuestos tenía el Partido Socialista a intentar enmendarlos, pero la voluntad ha quedado manifiesta con la aprobación de 0 enmiendas. En proporción a lo que presupuestamos, ¿no? Somos más ambiciosos, fíjate, cuando gobernamos presupuestamos más, pues cuando enmendamos también enmendamos más. Bueno, pues cerramos ahora sí este debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Lo dicho, lo digo siempre, lo digo ahora también. Espero teneros aquí a los dos para futuros debates, si os parece. Pues muy bien, muchas gracias. Eso está hecho. Muchas gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias también por llegar a este punto del programa. Nosotros nos despedimos, como siempre, dando la bienvenida para la semana siguiente, que estaremos aquí también en un nuevo programa de Soria en Serio.